Bueno, estamos en un episodio más de nuestro podcast Tal Cual, un espacio donde salimos un poco de lo habitual y entramos a la parte política para saber y conocer un poco más de los candidatos que tenemos para nuestro municipio. Hoy estamos con el doctor Luis Adolfo Flores y bienvenidos a este episodio. Y queríamos saber quién es Adolfo Flores fuera de la campaña, fuera de ser político profesional. Alejandro, primero gracias por la invitación. Bueno, creo que de muy joven, yo diría niño, me entusiasmé con la posibilidad de ser autoridad. Pero fundamentalmente porque en su momento, muy niño, hemos vivido la época de la UDP. No, muy difícil, yo recuerdo, tenía 6 años, 7 años, con mi madre especialmente. Las colas que habían, la crisis económica, las necesidades de muchísima gente. Y paulatinamente fuimos creciendo con la idea de tratar de dar soluciones desde otro sitio, que es ser autoridad. Y bueno, y tuve una pausa en estudio en la UMSA, en Derecho. No hice política los primeros años, pero ya la parte final del estudio en la UMSA, aparecen amigos, compañeros que deciden postularme para centro de estudiantes, ¿no? Y por supuesto ahí empezó con el primer triunfo que tuve del centro de estudiantes de la Facultad de Derecho. 11.000 estudiantes teníamos en esa época. Y bueno, ganamos, ejercimos creo que bien. Después apareció la presidencia de la CUB, la Confederación Universitaria Boliviana. Y después vinimos a ejercer el derecho en Cobija y pasó ya lo que todos conocen, desde concejal, alcalde, y no paramos, pues no, son 20 años por medio que estamos de autoridad y siempre trabajando para cumplir las normas, tratar de hacerlo bien. Existe compromiso, creo que con la gente, pero fundamentalmente hay que aceptar lo que Dios decide. Y creo que desde el principio tuve bendiciones, ¿no? Porque no tenía todas las posibilidades de ser autoridad, todos conocen. Se ha dado varias situaciones donde creo que existió bendiciones de Dios, porque, por ejemplo, el 2004, los que conocen, ¿no? La elección fue 5 votos ADN y 5 votos una agrupación ciudadana, MAR, y solamente un voto del MIR, que era mi persona. Entonces yo mismo creí que era medio injusto porque había hecho mucha campaña. Y me llama un dirigente de La Paz y me dice, está mal, esto es único. Esto, si hubiera sucedido que hubiera salido 2 o 3, no hubiera dependido de vos, ¿no? Me dice. Entonces no he visto posibilidades así casi nunca en la vida. Alguien dirá suerte, fortuna, pero yo creo que es Dios el que pone la mano en muchas oportunidades y siempre hay que intentar, por supuesto, no decepcionar, defraudar esa mano. Y así le podría contar que, por ejemplo, cuando existió la elección a prefecto, ¿no? Iban rivales Miguel Becerra y Leopoldo Fernández. Pero esa elección me enseñó, le quiero decir. Esa elección me enseñó donde se dio un resultado que todos conocemos, pero me enseñó cómo se manejaba la política en las provincias y en Cobija, fundamentalmente en provincia. Entonces capté, si no hubiera participado, mirando todavía de la ventana, porque estaba de alcalde, no estaba de candidato, pero pude percibir los errores de la democracia, ¿no? De alguna manera los vacíos que habían, y de cómo se podría hacer para intentar ganar una elección. Y me sirvió para, años después, el 2010, encarar una elección a gobernador. Supo leer Exactamente. Las letras chicas de la política. Exactamente. Mire, y yo digo eso, ¿por qué me dio esa situación? Yo creo que Dios otra vez intervino. Porque si hubiera entrado a la política sin conocer eso, no hubiera ganado el 2010. Entonces, creo que esta posibilidad permanente, ¿no? Yo agradezco mucho, siempre la bendición de Dios. Un ejemplo, otro le voy a dar. Cuando estábamos de alcalde,
recién electo, 2 meses. Se pagaba los salarios 3 meses retrasados, porque todo el municipio tenía 22 millones al año. Muy poca plata. Entonces siempre se buscaba que el presidente pueda fortalecer los municipios, más allegados, más amigos. Así funcionaba esa época. Y decide irse de candidato Miguel Becerra, y resulta que yo de candidato igual con sueldos retrasados. Pero 2 meses después, de un momento a otro cae 20 millones de bolivianos del IDH, como es de conocimiento. Entonces entramos en shock, pagar las deudas que existían, y a planificar el desayuno escolar, que no había, planificar los pavimentos de cobija, las obras que tenían que hacerse. Estamos hablando ya de finales de 2005. Entonces yo digo una bendición, porque antes no había recursos. Claro. Antes se podía aplazar un alcalde, era muy difícil que pueda sobrellevar el tema económico. O tenía un padrino en el gobierno o fracasaba. Sin embargo, a partir del IDH hay ciertas opciones, ¿no? La coparticipación que ha ido aumentando permanentemente. Y lo que sucede posteriormente, el 2011, ya de gobernador, quiero decirle, existe algunos temas que tienen que ver un poco con temas del petróleo, y el petróleo se dispara de 50, 60 a 120 por 3 años. O sea, ese fue donde mayor recurso hubo en Bolivia, ¿no? Para todos los gobiernos subnacionales y también para el gobierno nacional. Entre el 2011 y 2014, quiero decirle, por ejemplo, el municipio ha estado rondando cerca de 300 millones al año de bolivianos. Normalmente antes 70 millones, casi 300 millones, 4 veces más. Y la gobernación también creció, por supuesto, de lo que está ahora, más de 3 veces más la gobernación. Entonces se pudieron hacer obras tanto de alcalde, un poco hemos construido, y de gobernador lo mismo. Tuvimos una alza de recursos, una bendición, que ejecutamos especialmente lo que dice la ley y la constitución: la electrificación rural, el agua potable, los caminos interprovinciales, muchísimos kilómetros, ¿no? Miles de kilómetros en realidad, en alianza con municipios y en algunas competencias solamente departamental. Entonces creo que de alguna manera la política tiene que ver mucho relacionado, yo diría, con lo que algún político decía en El Príncipe de Maquiavelo. Tiene que ver con la formación, con la virtud personal que tiene una persona, porque tiene que tener, ¿no? Significa que la persona tiene que estar preparado para una profesión. Algunos pueden ser buenos mecánicos, ¿no? Algunos pueden ser tal vez también periodistas muy buenos, se sienten apasionados por lo que hacen y les va muy bien. Entonces esa virtud tiene que existir en un político, definitivamente. Pero al mismo tiempo él llamaba lo que decía la fortuna, la suerte, decía. Pero yo creo que no es fortuna necesariamente ni suerte. Yo creo que es una bendición que Dios le da en el esfuerzo personal de hacer bien las cosas en el tema político. Va a recibir una bendición que va de alguna manera a complementar para tener éxito. El político, como cualquier profesión, ¿no? Si lo hace bien, si se esfuerza, también va a tener bendición de Dios. Entonces creo que eso me ha permitido tener claridad en lo que se tiene que hacer, tanto en campaña, quiero decirle que también he aprendido bastante, como también en el ejercicio ya de la ejecución, en el ejercicio ya de la autoridad, ¿no? Hay que por lo menos trabajar para demostrar cumplir con los objetivos, porque uno se compromete, no solamente con la ley y la constitución, se compromete con el pueblo, fundamentalmente, ¿no? Y en este proceso, ¿pasó algún momento complicado que le haya hecho cambiar de opinión para entrar a la política? Mire, al principio cuando entré a la política, yo ya había reflexionado. Si el 2004, que fui candidato, no sacaba ni concejal ni alcalde, yo tomé la decisión anticipada que no era para mí la política. Iba a abandonar y me iba a dedicar al ejercicio de mi profesión de abogado. Es una decisión que había tomado. Pero bueno, me fue bien, se abrieron las puertas y no paramos, ¿no? Entonces uno tiene que saber, porque también yo he percibido que
alguna gente, algunos políticos, incluyendo algunos familiares, intentaron en muchas oportunidades y no se abrió la puerta, ¿no? Entonces, eso es lo que desde el mismo Maquiavelo hacía una reflexión. Pero en la vida yo creo que hay puertas que se tienen que abrir y uno tiene que saber cuál es la puerta acertada para uno. Hay puertas para tener éxito en la vida. Entonces, si se equivoca la persona de puerta, no va a llegar a su meta. Les puedo asegurar eso, ¿no? Eso aprendí. Entonces, definitivamente para mí las percepciones del principio fueron absolutamente claras. Y mire, siempre estuve preparado, Alejandro, para aceptar el éxito, pero también la derrota. Porque si Dios decide, hay que aceptar. O sea, psicológicamente, anímicamente, familiarmente, que así lo quiso Dios, ¿no? O sea, no me voy a molestar, no va a existir, siempre lo tomé en ese sentido, pero también preparado para cumplir los compromisos que uno hace en campaña. Uno tiene que trabajar para cumplirlo. Mire, mi percepción, tengo que yo he cumplido un 90 y más % en todo lo que he comprometido. Por ejemplo, cuando era alcalde comprometí el desayuno escolar, que era muy difícil si no caía el IDH. ¿No? Comprometí varias avenidas, construir pavimento, y existió la bendición del IDH. Entonces no hubiera podido cumplir si no hubiera eso. Pero de acuerdo a mis propuestas que hice en su momento, he cumplido la gran mayoría, ¿no? Y igual de gobernador, yo creo que he cumplido de gobernador en algunos temas como electrificación, he cumplido 120, 130% de lo comprometido. Más porque existió un boom económico, entonces teníamos que avanzar más en el tema de electrificación, en el tema de puentes. Digan lo que digan, hablen lo que hablen. Nosotros, por ejemplo, hemos pagado los puentes del Madre Dios y el Beni. Un 98% hemos pagado. Había solamente las cuentas para, de alguna manera, compensar lo que se había ido depositando, y para mí que estábamos casi igualados, pero habría que llegar a un consenso con ABC. Entonces, eso lo hicimos en el transcurso de los años porque sabíamos la importancia de los puentes. Los que conocen Pando hace muchos años llegaban a las 6 de la tarde al río Madre Dios o al Beni, no cruzaban más, porque los militares paraban por los riesgos que había de cruzar en horas de la noche. Entonces tenían que esperar hasta el otro día, 7 de la mañana, para cruzar, y yo lo hice en varias oportunidades, ¿no? ¿Perdías cuánto tiempo se perdía? Toda la noche. Entonces yo creo que cambió. Lo que pasó es que en el tema de la carretera hubo problemas con la empresa, y lamentablemente se demoró. De los 4 años se avanzó muy poco, y con el presidente Arce se avanzó nada prácticamente. Entonces son 8 años de carretera que está paralizado, y que en realidad el gobierno departamental tampoco llegó a pagar la carretera. No se paga adelantado, se paga por avance, ¿no? Entonces va avanzando, va pagando su parte. Pero de todas maneras creo que el gobernador que venga tendrá en ese tema de la carretera que ver una suerte de crédito para ir pagando, porque lo que se necesita en este momento es recursos para darle a Pando y a Cobija, en este caso la alcaldía, un poco de respiro económico, que está muy endeudado. Ambos están. Es una situación crítica económicamente para ambas, ¿no? Y eso se refleja en la ciudad, ¿no? Se refleja en los comentarios de la gente. Pero lo poco de plata, Alejandro, creo que puede alcanzar. Mire, la alcaldía tiene 70, el año pasado tuvo 70 millones de bolivianos, efectivo, en plata. Antes llegaba a 280, ¿no? Pero lo que sucede es que ha sido mal invertido. Cuando llegaba a 70, hace 15, 20 años, yo era alcalde, igual llegaba a 70, los salarios eran 7,000 pesos del concejal y del alcalde. Y existían 5 funcionarios en el consejo municipal y 380 en la alcaldía completa, lo que necesita. Entonces, cuando llegó 280 millones, 4 veces más, el 2010, 11, 12, 13, 14, los sueldos se duplicaron de 7 a 14,000. Los asesores del consejo municipal de 5, funcionarios, se fueron a 120, 130, o sea, salarios para todo el mundo.
Igual el ejecutivo se fue con muchos asesores, 300, 400, fuera obrero, fuera salud, fuera educación. Entonces sucede que cuando fue bajando la plata, ¿no? Los recursos, los ingresos, fue disminuyendo a 70 millones, la cuarta parte de esa mejor época. Nunca se bajaron el montón de funcionarios administrativos, el montón de asesores y los salarios de los que más ganan. Siguen igual, 14.000 bolivianos. El Consejo Municipal ha estado los últimos años entre 120 y 130 funcionarios, imagínense. 10 millones de gasto de asesores, bueno, y funcionarios del Consejo Municipal por año, 10 millones por año. ¿Qué significa? En 15 años de, en su momento, excelentes recursos, y fue bajando, se han gastado 150 millones de bolivianos, solo el Consejo. Y no hubo un reajuste de ese. Y nunca reajustaron, siguen igual, como si tuviéramos lleno de plata. Hablábamos con otro invitado y él decía, ¿por qué no volvemos al tiempo donde los concejales sesionaban, se les pagaba por sesión? Era prácticamente un trabajo honorífico de estar en el consejo, ¿no? O sea, sesionaste hoy día, tenés tu pago. De esa manera ahorras una gran cantidad de dinero. O la otra, haces una reestructuración económica, pues, o sea, a la realidad que estamos viviendo. O sea, no puedes tener unos salarios desorbitados que no vas a poder cancelar. O si los cancelas, dejas de hacer muchas otras cosas, ¿no? Mire, la reestructuración económica, Alejandro, es obligación en este momento. Sí o sí hay que hacerla. No me voy mucho por la pago por sesión, porque la obligación del concejal es gestionar en horas que no está sesionando, y la otra obligación es fiscalizar, y no lo podría hacer. Yo creo que definitivamente habría que pagarle un salario de 7.000 bolivianos, eso estoy proponiendo, de 14.000 a 7.000, que es para dar un servicio y le va a alcanzar lo básico para la familia, y los asesores restantes no pueden ganar más de 8.000 bolivianos. O sea, en este momento hay 10, 11.000 bolivianos que pagan muchos recursos. Solamente bajando el alcalde y los concejales se recupera 1.200.000 bolivianos por año. Y bajando los asesores, otros tantos millones de bolivianos. Pero bajando la cantidad de funcionarios del Consejo Municipal, que son 120 promedio los últimos años, que queden con 10 o 15 es suficiente, ¿no? Puede funcionar con eso. Funciona perfecto, 4 o 5 asesores, tal vez cada concejal con una persona, y la directiva con 4 o 5 personas, funciona perfectamente. Se ahorra en conjunto 9 millones de bolivianos al año. En una gestión estamos hablando de casi 40 y tantos millones de bolivianos. Entonces funciona perfecto. Entonces ese ha sido un poco el problema. Es que las autoridades que han estado, le faltó carácter, le faltó decisión. Si no hay recursos, decirle al pariente, al amigo, al activista político, no hay recursos para salario. O sea, no hay por lo menos mucho, ¿no? O sea, hay para lo suficiente. ¿Y de quién depende que asuma la alcaldía y diga, nos vamos a bajar los sueldos? El alcalde, definitivamente. Los concejales... O sea, no depende del consejo. No, del consejo formalmente de acuerdo a norma. Ya. Pero si el alcalde dice, yo voy a rebajar los recursos de salario del ejecutivo, y yo le pido que el consejo haga lo mismo, ¿no? Porque también existe el exceso en el consejo, deberían hacerlo en conjunto. Aprueba el presupuesto, aprueba las normas el consejo. Pero mire, los concejales, si no hay el ejemplo de alguien, no lo va a hacer nunca. Entonces creo que deben actuar de manera conjunta, ¿no? Dándole ejemplo. ¿No? De la situación que exactamente. Y creo que el alcalde es el que tiene que tomar una decisión. Además, tiene concejales, normalmente tiene, por lo menos para funcionar, la mayoría, y debe definir el camino que se debe seguir. Entonces, mire, así como el consejo tiene administrativos, asesores, que son demasiado en cantidad, y recursos erogados también demasiado, también el ejecutivo tiene. Entonces, eso funcionó los últimos 15 años. Si usted percibe lo que se gastaba en funcionarios en la época del 2005 al 9, cuando he sido alcalde, 380 funcionarios había, que eran operadores, obreros y administrativos, 380 promedio. Pero con la compañera alcaldesa Ana Lucia, cuando había harta plata, del 10 al 15,
de 380, 2.700 funcionarios se fue, Alejandro. 2.700, o sea, la plata que llegó en montones, que se podía hacer tal vez 40, 50 avenidas Pando, se lo gastó en funcionarios. Entonces, disminuía la plata a 200 con Gatti, promedio 200 millones de bolivianos, que también había 1.800 funcionarios. Y ahorita está por la media de 1.500 funcionarios, 1.600, pero con 70 millones. Muchísimo menos plata. ¿Sí? No se olvide que el salario mínimo antes era 2.000, ahorita está casi 4.000. 3.960 tiene que ser este año. El arroz para lesión escolar en esa época era 4 bolivianos, cuando era 70 millones. Ahora está 8 bolivianos promedio. El cemento era promedio 55 bolivianos. Ahora está 115, 120. Entonces nuestra plata tiene menos valor, tenemos menos platita y tenemos un exceso de personal, ¿no? En todas las reparticiones que tenemos que ver. Yo estoy hablando fundamentalmente de administrativos, que se puede recortar. El 97% promedio, Alejandro, de los recursos se destinan para sueldos y salarios. Entonces, claro, cuando hay desayuno escolar que pagar, no hay porque estás pagando sueldo. O cortar los sueldos porque se deben 8 meses, le pagas algo al desayuno. Entonces estás ahí un poco buscando de dónde poder apalancar para pagar, por ejemplo, esta deuda que tienen, no sé qué decían, 6 millones de bolivianos, van a dejar de pagar sueldo un mes a todo mundo para pagar la deuda judicial. Pero eso se puede prever. Yo cuando era gobernador preveía 2 millones de gastos judiciales, o sea, pago de algunos procesos. 1 millón íbamos aumentando conforme avanzaba y se definían los procesos judiciales. Siempre, por supuesto, anticipando a los hechos. Ahora no se puede hacer eso, ¿no es cierto? Por esto que le digo. Y mire, yo creo que, Alejandro, aquí hubo un exceso de marayá, así abierto a la gente, al pueblo. ¿Me entiende? En realidad no debe haber ni uno. Si usted, vuelvo a decir el ejemplo. El Consejo Municipal, en la época que era alcalde, tenía 5 funcionarios. Un asesor legal, una secretaria, una persona que escribía las sesiones, una mensajera y una señora que servía el cafecito y era de limpieza. 5 personas. Salimos 120, 130 personas. Entonces, ahí empezó el debacle, la caída de la gestión municipal. Ahí empezó. Y en 15 años nadie le puso orden. Eso es lo que está pasando en la alcaldía. Y ahorita ya la situación financiera ya no es como eran. Y mantener esa cantidad de funcionarios con esos salarios ya queda complicado para cualquiera que entre, ¿no? Sí. Cualquiera que esté ahí. Porque también hay algunos huecos económicos como las demandas judiciales. Uh-huh. Es que esos 2.700 funcionarios que habían antes, en la época de Andalucía, cuando había mucha plata, y los 1.800 de Gatti, todo el mundo empezó a demandar a la alcaldía. Yo no sé qué función habrán tenido, soy sincero, pero empezaron a demandar a la alcaldía. Entonces, hay que ver la manera ahora de apretar. ¿Qué significa? Los funcionarios que vengan van a tener que hacer lo básico suficiente para tapar los huecos, para pagar las demandas, para tratar de hacer algunas obras, para tratar de mejorar el desayuno escolar, pagar desayuno escolar que no se paga, se debe 1,5 millones, se debe casi de todo, ¿no? Pero lo que hay que hacer es apretar los cinturones, definitivamente. Y lo que hay que tomar la claridad es que ni un funcionario administrativo debe existir la próxima gestión que no cumpla un rol específico de servicio público, social a la gente, a la población. El que no cumpla es mejor desecharlo, o sea, sacarlo. Si no, el hueco va a seguir aumentando. Entonces, esa claridad creo, Alejandro, que no he visto mucho en los candidatos, no he escuchado en los candidatos. No, entonces, sé, por ejemplo, que se gasta en cuántos funcionarios hay en el hospital, enfermera, de salud. Son más de 80 que se le debe 8 meses y más. Hay funcionarios también en los centros, más de 60, que se debe también 4 o 5 meses promedio. Hay funcionarios también administrativos en el hospital que hay que un poco desconcentrar. Le quiero decir lo siguiente, si entramos en un tema de salud primero. Uh-huh. El hospital,
Tengo la claridad de lo que pasa en el hospital. Mire, el hospital que es de segundo nivel hace 10, 15 años ha empezado a implementar especialidades de tercer nivel por necesidad. Cobija necesitaba, Claro. ¿no? Banco de sangre, hemodiálisis, traumatología, neurocirugía, oftalmología, bueno, son varias. Entonces, la energía eléctrica, el agua potable, el gasto de infraestructura, etcétera, lo paga la alcaldía al tercer nivel, 9 especialidades. El hospital de segundo nivel solo necesita 4 especialidades: materno-infantil, ¿no? Ginecología, pediatría, medicina interna y cirugía. 4 nomás. Entonces agarró todo este montón, pero hace 4 años ya existe un hospital de tercer nivel. ¿Por qué no se fueron hace 4 años? Eso es descuido de la alcaldía y de la gobernación. No descuido, es negligencia. ¿De quién depende que De ambos. ese hospital funcione? De ambos. Mire, primero, voluntariamente y por ley debería hacerlo el gobernador. Y lo único que falta ahí es voluntad y platita. Tiene que comprar sábana, material de limpieza, algo de alimentos, algunos insumos. Y ese gasto es promedio 1,5 millones, 2 millones de bolivianos al año. Entonces, no consiguió de la plata que tiene ese 1,5 millones. Y por eso no funciona el tercer nivel. Ahorita hay 80 enfermeras. Hay decenas de especialistas. Y porque el gobernador no tiene la voluntad, no funciona. Pero también la alcaldía comete negligencia porque debió haber mandado las notas, debió haberse reunido con el ministerio, con la gobernación. Y bueno, finalmente hacer un amparo constitucional, un recurso constitucional para que cumpla su obligación el gobernador, ¿no? Y finalmente sacarle a la calle su maletita de los médicos de tercer nivel, porque tiene un hospital de lujo, ¿no? Para que funcione allá, atención al pueblo. Tiene que asumir el gobernador. Con Entonces, tantas necesidades que tiene la población. Exacto. Entonces, por asumir la alcaldía este hospital de segundo nivel más tercer nivel, 9 especialidades, da mal servicio en segundo nivel. Mire, me decía una mamá el otro día que no funciona el enchufe, no pueden ni llevarse ventilador, algunos se llevan ventilador, está un desastre la infraestructura, tienen que prácticamente sacarse las blusas para ventearse y imagínense los bebés cuando están cerca. Entonces una negligencia en el hospital de atención materno-infantil. Entonces todo esto puede mejorar, para bien, para mal, decirle, pedirle a los profesionales de tercer nivel, al gobernador, que se retire, que se vaya. Tiene una buena infraestructura, tiene buen equipamiento. Porque el hospital de segundo nivel tiene que, de alguna manera, rehacer un poco las funciones que tiene. Imagínense funcionando solo 4 especialidades en el Galindo, va a mejorar muchísimo. Una refacción total, un equipamiento total en solo 4 especialidades. A la alcaldía ya más o menos le va a alcanzar. Ese es uno de los temas que hay que arreglar. El segundo es que los centros de salud tienen que tener pues 24 horas. Por lo menos mis cálculos son 2. Santa Clara, Perla del Acre. Mire, lo de Perla del Acre ya es prácticamente una ciudadela, todo el distrito 6, ¿no? Están todos los candidatos permanentemente haciendo campaña, pero después, bueno, se descuida. ¿Por qué no funciona el primer nivel, un centro de salud que existe en excelentes condiciones de infraestructura? Porque no hay voluntad, ¿no? Entonces, nosotros estamos proponiendo eso, pero lo más revolucionario, Alejandro, es que nosotros estamos proponiendo un seguro de salud. ¿De qué sirve si tenés un hospital más o menos en condiciones, que en este momento no lo hay, si le estás cobrando una consulta? Me decía una señora hace pocos días, ¿no?, que estaba con fiebre. Se fue al hospital Galindo y le pidieron 20 bolivianos para la consulta. Tenía 19 bolivianos. Un poco más y la botan, porque le faltó un peso. Mire, nosotros, yo digo entre comillas, los viejitos, nosotros hicimos el seguro de salud CESA en la gobernación para que atiendan a la gente que no tiene seguro, a la gente más humilde, que no tiene un trabajito. Y lo mataron el seguro, que gastaba 3 millones al año total promedio. Entonces llegó el gobernador actual y decidió no. O sea, 3 millones de 100 millones, discúlpeme, no es mucho para la salud de los pandinos. Entonces decidió anularlo del seguro
y ahora se cobra ya no 10 pesos, antes era 10 bolivianos, ahora es 20 bolivianos. Entonces nosotros estamos proponiendo ya de los 70 millones promedio que hay en la alcaldía, que se gaste unos 3 millones promedio. En primer nivel, segundo nivel, consulta, medicamento, cierta cirugía intermedia se le llama. Vesícula, páncreas, ¿no? Hernia, etcétera, que hacían la cirugía, antes lo hacían con el seguro CESA. Eso no lo está proponiendo nadie tampoco, ¿no? Hay varias cosas que creo que dicen, ¿no? Que entre los jóvenes, pero yo le doy una recomendación a los jóvenes. Tienen que aprender lo bueno de algunos más antiguos. Yo lo aprendí. Yo aprendí de un político a manejar y a hacer política, muy hábil, más allá de los nombres, mucho mayor que mí. Y yo aprendí de otro a hacer gestión, muy bueno para hacer gestión. ¿Me entiendes? Entonces uno aprende lo bueno de los antiguos, de los viejitos. Yo le pido a los jóvenes que aprendan cómo lo van a matar el CESA. El desayuno escolar, nosotros en nuestra época, Alejandro, hemos construido. Yo construí cocinas en los colegios, comedores de 60 alumnos promedio, y hacíamos cocinar ahí, similar a Brasil, similar a otros países. Frijol con arroz, una lenteja con arroz, un majadito, una avena con leche, su empanada, el tomado que le llamaban, mezclábamos. Entonces iba bien. Entran los jóvenes, entre comillas, y lo matan. ¿Es correcto eso? ¿Usted cree que hay un cierto egoísmo? Por decir, hizo un proyecto como ese que funcionaba, entra otro, porque no lo hice yo, lo voy a ir matando, lo voy a ir sacando, o ya no le voy a dar presupuesto para que se vaya muriendo, y yo hacer otro. O sea, hay un egoísmo en esa parte. Porque si las cosas funcionan, o sea, ¿qué mejor que potencializarlo? O sea, si esto está funcionando, o sea, ¿quién gana? Es el pueblo. Yo creo que pasa dos cosas ahí. Primero, hay una suerte de desapego al beneficio de la gente más humilde, que necesita. O sea, no le interesa. Hay eso de varias autoridades actuales y de gente que puede mejorar la situación. Ahí no le interesa a la gente más humilde. Uh-huh. Primero. Segundo, yo creo que sí hay una suerte de tratar de anular el proyecto de otros políticos más antiguos que son buenos y beneficiosos. Hay eso. Mira lo que escuché una vez, Alejandro. El parque urbano, el parque Piñata, conocido, uh-huh, no hay que refaccionarlo nunca. Eso es un poco la historia de Lucho Flores, porque yo lo construí. 1 año y medio, 2 años. De 2006 al 2008 lo hemos inaugurado. Entonces, que se pudra, escuchaba así, es instrucción que no se refaccione nunca, que se caiga, que se deshaga, porque va a recordarlo a Lucho Flores. O sea, lo que usted está hablando es totalmente cierto. Hay una suerte, ¿no?, de irresponsabilidad porque eso va a recordar a otra persona. Entonces, mire, nosotros hicimos el parque Piñata y teníamos el proyecto de diseño final al frente. Un parque, pero más era para una suerte de desfile, uh-huh, ¿no es cierto? Terminaron hasta la universidad. Ahí va a ser un poco como el Cambódromo, como dicen en Santa Cruz, ¿no? De primera, pero no lo construyeron. Cuando había muchísima plata en Cobija. Claro, ahora con menos plata, el sueño colectivo, el sueño también como autoridad, ¿no? O sea, refaccionar este Piñata antiguo y construir el otro. Y por supuesto la 9 de febrero pavimentada, la 27 de mayo. Y la 9 de febrero ya no solamente pues ni siquiera hasta el Cristo, tiene que ir ya la loseta, ya cumplió su ciclo. La loseta de la Fuerza Aérea abajo, Alejandro, tiene 30 años promedio y más. Ya cumplió su ciclo. Ya hay que cambiarlo. Y olvídese el asfalto flexible, ¿no?, que está en el 3, en la 27 de mayo. Ese súper cumplió su objetivo. Y allí yo tengo una observación. Hay que analizar bien. Nosotros metimos hormigón en Cobija casi la mayoría de los pavimentos. Lo hicimos al principio. Con Miguel Becerra, una parte izquierda de la palma, un poco más delgado, y después un poco más de 15 centímetros, lo aumentamos de 10 a 15 centímetros la parte derecha de las palmas. Entonces ya se hizo las pruebas. Y mire, tenemos pavimentos que tienen casi 20 años y están seminuevos están. Entonces van a durar 30 años, 35 años tranquilamente, hasta más tal vez. Entonces hay que analizar cuál compensa. Mire el pavimento que se hizo en 2 etapas.
los 10 kilómetros que le han llamado de La Cruz hasta Perla de Laca, ¿no? Una primera fase entre Ana Lucia y Gattelon es la obra que lo han hecho en conjunto, primero una gestión, la otra gestión, pero ya no sirve prácticamente en gran parte del camino. O sea, y el costo de eso es más o menos el 70%, entre 60 y 70% de un hormigón, ¿no? Pero que te dura 7 años promedio, porque el agua es prácticamente el que destruye el pavimento flexible de petróleo. Entonces el hormigón es diferente. Entonces es correcto, yo en su momento hemos hecho estudios, hemos elaborado, que es más conveniente, aunque sea un poquito más caro, ¿no? Es más conveniente el hormigón. Por eso hemos arriesgado y hemos construido casi las avenidas en conjunto. El 80% del hormigón de Cobija lo hemos construido cuando no existía mucho recurso de alcalde, y creo que ha cumplido su objetivo. Por medio 18 años tiene todos los hormigones de Cobija y todavía está bastante aceptable y bueno, digamos, ¿no? Cuando existe en algún lugar agua, la cañería tiene un escape, recién es que carcome y puede caer, pero el hormigón ha funcionado. Ahí depende también gran parte del cuidado eso de la misma población. Exactamente. Pero mire, de manera en conjunto, lo que es loseta y lo que es pavimento flexible y el rígido ha tenido éxito en todas partes en realidad. Entonces sugiero que se haga un esfuerzo y que se vaya poco a poco construyendo. Mire, se han hecho estudios ahora que el hormigón de 18 centímetros que tiene la pándola nazaria puede disminuir a 12 centímetros promedio. Poniéndole, ahorita en este momento no tiene fierro, no solamente en los nexos, en los juntes, sino un fierro, un alambre, ¿no? En todo el centro, con 10 a 12 centímetros aguantaría el mismo peso, podríamos decir. Entonces, eso para abaratar costos. Yo he hablado con ingenieros, las pruebas que se están haciendo en varios departamentos, para tratar de cumplir, porque estoy también proponiendo, Alejandro, construir 30 kilómetros en Cobija de pavimento rígido, ¿no? Entonces, para cumplir eso, ya, si Dios quiere, por supuesto, el compromiso es que se pueda disminuir con la misma capacidad de peso, ¿no? De uso, tal vez haciéndolo un poco más delgado, de los 18 centímetros. La moda en su momento estuvo así, pero ahora en este momento está disminuir costos y la idea es, por supuesto, llegar hasta los últimos de los barrios, aunque va a ser difícil, con 30 kilómetros no se llega, con 150 promedio se debería llegar a todos los barrios, pero creo que es un gran comienzo, porque en su momento hemos construido 23 kilómetros en Cobija, más que todo en el centro, pero las necesidades ahora no solamente el centro, el cambio, el recapamiento del centro de Cobija, sino también los barrios que necesitan. Que crecieron mucho, ¿no? Ha crecido mucho. Imagínense mototaxi. Mototaxi, en todo ese centro mototaxi hay que hacer por lo menos 3 kilómetros. En la parte de Castañal, la isla que le llaman, hay que construir también por lo menos ahí una gran parte, 1 kilómetro, ¿no? Para que tenga desde el principio hasta el final. Y así en los barrios de Manantial, de Santa María, o sea, tiene que haber lo principal, hormigón. El FPS está ayudando con loseta. Entendemos, quiere generar empleo, porque se genera más empleo. Pero las troncales, las avenidas, por ejemplo, la 6 de agosto, que está en Manantial, no corresponde loseta. Es una bajada muy compleja que no va a durar 3-4 años más. No va a ser un trabajo doble para el alcalde que venga. Entonces, claro, se está aceptando, pero lo que hay que hacer es calles más secundarias, ¿no? Pero las que tienen mucha pendiente y las que son avenidas tienen que ser definitivamente hormigón. Y esos proyectos que llegan mediante FPS, como decía, las losetas, son proyectos que se hace un estudio para saber si ese material es apto para esa bajada, digamos, o para esa avenida. No se hace ningún estudio. O es que nosotros vamos a dar las losetas y ese va a ser el proyecto. No, mire, no se hace estudio porque la alcaldía debiera hacer lo siguiente. Es como cuando se construyó el centro, le llama el centro multicultural, le llama, ¿no? Hay un edificio de vidrio ahí en el parque
Piñata, Parque Urbano, al frente de las Tres Cabezas. Yo entiendo que algún alcalde en su momento, construimos esto, un ofrecimiento del gobierno, está bien, está correcto, para promover las culturas del país. ¿Dónde lo hacemos? Donde sea, vengan ustedes ahí en ese parque. ¿Cómo va a haber un diseño? ¿Cómo no van a hacer un diseño? Póngalo en esta partecita, en este lugar, aquí va a ser lo siguiente, una planificación. No les interesa. Entonces, en este tema del asfalto, sucede que la alcaldía tiene que tomar decisiones dónde es pavimento rígido, dónde es pavimento flexible, si lo va a ver, y dónde vienen los zetas. Claro que la gente, el dirigente que pide los zetas al FPS, bueno, no le interesa si es una avenida concurrida que necesita asfalto. Le interesa que se le pongan, aunque sea los zetas, y acepta, ¿no? Y lo tramita, ¿no? De buena fe. Pero el alcalde, que también dice no lo va a hacer nunca. Entonces es otro tema que debe planificarse. Haber una socialización de esos proyectos antes de... Exactamente. Mire, yo voy a intentar, Alejandro, hacer algo que si los concejales futuros, si Dios lo quiere, se debería hacer una planificación, ¿no? No se puede utilizar la plata el 100% en sueldos y salarios. Tiene que haber una normativa, una ley que te defina cuánto es para calles y avenidas, para proyectarnos en el futuro, cuánto es para educación, desayuno escolar, refacciones, aires acondicionados, ventiladores, etcétera, de educación. Cuánto es para salud, ¿no? Cuánto es para cultura, cuánto es para deporte. Yo estoy proponiendo 1%, por ejemplo. Deporte, el que va a pedir una pelota en la alcaldía no le dan. Y el que va a la gobernación tampoco. Por eso yo digo, miren, la gobernación que hacíamos, todas las ligas deportivas departamentales, ¿cuánto hay recursos? 3 millones para deporte, por decirle. Le decimos, venga, para básquetbol, 300.000 bolivianos. ¿En qué van a gastar? Ellos decidían qué gastar. Viajes, representación a Pando, polera, alimentos cuando representaban a Pando, pelota, en la liga, su premio, eso gastaban. Nosotros le damos la plata para que ellos decidan. Ellos disponían de... Ellos disponían eso, ¿no? El CDD es el que efectivizaba. Tenían hasta la chequera, el CDD. Entonces, y así todas las disciplinas. Ahora no hay eso. Por eso le digo a los jóvenes, copien lo bueno. Copien lo bueno. Ahora todo se concentró en la gobernación, en el despacho del gobernador, ¿no? Y hasta para una pelota hay que pedir permiso si es que hay una pelota. La alcaldía, olvídense, no hay ni media pelota. Entonces, los recursos, una persona, un funcionario suficiente, en vez de contratar 5 funcionarios y gastar la plata de las pelotas, de las poleras, de los pasajes en 5 funcionarios, un funcionario suficiente y el resto tiene que haber en efectivo. Imagínense, me están pidiendo, Alejandro, la FEXPO, había la FEXPO Pando. Me están pidiendo que hagamos una FEXPO Cobija y yo estoy de acuerdo. Nosotros gastábamos un promedio de 500.000 bolivianos, entre 300 a 500.000 bolivianos, para promover la economía. Usted ha visto los últimos años que estaba de gobernador. Los mejores conjuntos internacionales, los hoteles todos llenos, un movimiento económico de comercio, de comida, etc. En Cobija, 9 millones y millones de bolivianos. Ahora no hay. Y el gasto es mínimo, es voluntad, porque hay auspicios, porque también hay entrada. Se autofinancia el 70% de una feria. Promedio. Antes alquilábamos las carpas, la electrificación interna, ahora no necesita eso porque está 100% en la FEXPO. Ya está terminado hace 3 años, 4 años. No tienen que pagar absolutamente nada, pero no les da la gana. O sea, hay las condiciones, pero no hay... De primera como nunca hay. ¿Me entiende? Entonces imagínense, por eso le digo, los jóvenes copien lo bueno. No es nomás decir que se vayan los viejitos. No, o sea, eso yo creo que faltó. Eso creo que hay que enseñar, ¿no? Y eso hay que aprender. Entonces, hay que copiar las cosas buenas, aprender las cosas buenas y mejorarlas, ¿no? No sé si hay en este momento copiaron lo bueno o implementaron lo malo. No sé, que el pueblo lo diga, ¿me entiendes? Pero ahí está, ahí están los resultados. En parte lo doy razón. Y por eso creo que Alejandro, la gente me animó, me pidieron que en esta oportunidad me postule. Para ¿Lo tenía pensado antes o no? No le cuento, porque estaba una lista para ser candidato a senador, le soy sincero. Y lo acepté, intentamos, no dio. Entonces no estaba previsto municipio.
pero hablando con sectores sociales, hablando con dirigentes, hablándole de cómo volver a implementar un buen desayuno escolar, cómo se pueden pavimentar las calles, cómo se debería reestructurar la economía y la estructura de funcionarios públicos de la alcaldía. Hablando de eso, me dice, tenés que largarte de alcalde, tenés conocimiento. Yo he pedido que varios jóvenes sean candidatos, me han negado, porque también ser candidato hay que tener un poco de, digamos, de pantalones, como quien dice, ¿me entiende? Entonces me buscaron algunos pretextos y finalmente algunos, yo diría líderes de sectores sociales especialmente, me dijeron, Lucho, tenés posibilidades, tenés conocimiento y debes apostar. Y miren, yo creo que la gente entendió en este momento de crisis, que no hay recursos, que hay muchísimas demandas, que hay huecos económicos muy grandes, no estamos para aprender. Porque uno aprende promedio en 1 año, en 2 años, en 3 años, en 4 años. Depende de qué tipo de persona es. Puede hacerlo más rápido, puede demorar mucho. Entonces, creo que desde el primer día tengo la claridad qué se debe hacer en la alcaldía y esto me permite de alguna manera tener ventaja si fuera electo alcalde. Pero ya le vuelvo a repetir, si no fuera electo me voy tranquilo a mi casa, es el pueblo el que decide, es Dios el que toma decisiones en la tierra, en el cielo y bueno, la idea es que en conjunto se pueda en realidad encarar primero este proceso electoral y segundo el proceso de reestructuración para que existan recursos. Vuelvo a repetir, el gran problema de la alcaldía es que existe un exceso de personal administrativo que no necesita un exceso de asesores, en otras palabras, que se llevan en realidad la mitad de los recursos. La otra mitad es correcto, que haya un obrero, que haya personeros de salud, de educación, es correcto la mitad. Pero la otra mitad no es necesario, esa cantidad. Entonces, de ahí saldría, porque me pregunta, ¿de dónde vas a sacar? ¿Hay crisis? No, es que hay un exceso, ¿no? Hay como ahorrar lo que llega. Lo que llega. Entonces, solamente en el consejo se puede ahorrar 9 millones al año. Ahorro puro, ¿no? Entonces, 9 millones por 5 años, 45 millones. ¿Qué se puede hacer con 45 millones? 3 kilómetros de pavimento hasta 4 kilómetros de pavimento. Así de clarito está el tema. Entonces, y en el Ejecutivo Municipal otro tanto, ¿cierto? Entonces creo que la claridad está absolutamente en la proyección, lo que tenemos que hacer y ojalá el pueblo tome decisiones sabias. ¿Qué valores usted no estaría dispuesto a negociar llegando a la alcaldía? Mire, ese tema de tener gente, por ejemplo, primero innecesaria. Yo diría la gente que no necesita, aunque necesita un salario, pero el municipio no necesita tenerlo. Eso no se negocia, no se habla. No hay aquí un compromiso de militantes para tener pega. No es correcto. Y activistas políticos. Segundo, la corrupción, ¿no? Los valores, en este caso morales, éticos, es lo principal. Mire, Alejandro, yo tantos años de político me han buscado de todo. El anterior gobierno de Luis Arce ha mandado auditores a la gobernación, ha mandado que busquen cualquier cosa y le traten de encontrar a Luis Flores. Pero hemos llevado desde alcalde a gobernador transparencia. Por lo tanto, ese valor moral que estoy seguro muchos seres humanos tienen, les puedo asegurar que algunos tampoco lo tienen. Eso no se negocia tampoco. Mire, yo quiero resaltar, valga la oportunidad, varios concejales que eran en mi época de alcalde. Mire cómo negocié yo el mercado Nazaria. Yo negocié con los dueños. Estaban invadiendo, cercamos con guardias municipales esa parte para área verde, ¿no? Llamé por teléfono en esos fax que antes había, le puse volumen y escuchando todos los concejales los convoqué y le dije, mire, hay este terreno, lo vamos a comprar a un bajo costo, si no me equivoco, 20, 30 mil dólares. Eso es grandísimo. Por debajo, por supuesto, del precio catastral, precio comercial a cuarta parte, etcétera, ¿no? No, que es muy poco.
le dijimos, nosotros necesitamos para el municipio, pero si usted quiere, salen los guardias municipales, mañana está invadida. Y cualquier persona, ahí se van 10 personas, se van a invadir. Bueno, el propietario dice, bueno, voy a aceptar, es para la gente, para el pueblo, está bien, van a invadirlo igual, estaba a invadir todo alrededor y nos acepta a un precio así planificado por debajo. Lo compramos también el colegio Defensores del Acre en Paraíso, lo compramos eso. Lo conversamos igual con presencia de concejales, creo que costó $20,000, 1 hectárea, 2 hectáreas. El precio catastral en bolivianos era 23 bolivianos. Nosotros lo compramos a 5 bolivianos. Menos de la cuarta parte. Públicamente, con presencia de concejales, con todo, negociamos con el dueño, el señor García, lo adquirimos, le pagamos, ¿no? Y vino la Contraloría después a querer cuestionar porque no lo hicimos mediante juicio, no lo hicimos en una expropiación. Lo hicimos como un acuerdo, que se puede también hacer según la norma. Pero cuando yo mandé mi justificación que lo compramos y cualquier juicio hubiera dado un precio justiprecio comercial, lo íbamos a comprar 4 veces más. 4 veces más iba a costar. Ambos predios, entre otros que hemos hecho. Entonces la Contraloría dice, no, ha ahorrado al Estado. Suspende todo tipo de auditoría. O sea, cosas como esa a uno lo levanta, ¿no? Dice, no, he actuado correctamente. Porque pudo haber pasado lo diferente, ¿no? No, está muy barato, normalmente lo que sucede, ¿no? Está muy barato, lo aumentaremos 4 veces más, me vas a dar en la madrugada platita. Eso sucede en la mayoría de las situaciones. Pero pueden observar, pueden mandar auditorías, que han mandado muchísimas y no han dado resultados, quiero decirle. Entonces, mire, los de desayuno escolar, los constructores no pueden decir que les he pedido un chicle en tantos años. Es más, existió al principio, quiero decir, Alejandro, cuando entré de alcalde, bueno, contratamos albañiles, contratamos maestros para que refaccionen los colegios. No falta alguien que le pasa algunos recursos en un sobre. Yo recuerdo muy bien una señora en su momento y me dice, esto es lo de ley, lo normal, ¿no? Y yo le digo, ¿y si se lo devuelvo, qué haría? Arreglaría mi cocinita. Bueno, arregle su cocina, le dije, porque aquí no va a pasar. Lléveselo, aproveche estos recursitos, arregle su casa, porque no es permanente este tipo de situaciones. Entonces, esa es la alegría, porque después la gente apuesta, la gente dice, no, este señor vale, ¿no? O como ahora quiero decirle, mucha gente, no solamente en el tema de proyectos, en el tema de salud, mire, en 3 semanas que estoy de campaña, han aparecido cientos de personas que me dicen, gracias, ¿cómo no te voy a ayudar? Un dirigente, bueno, 2 dirigentes en un solo día me llaman y me dicen, uno, ¿cómo no te voy a ayudar? Se había caído de motocicleta y trajimos los médicos de Santa Cruz, estos médicos voluntarios, MAR se llaman, ¿no? Y se había accidentado el compañero y lo hicimos cirugía, todo pagado de emergencia. Nota, me muestra su tajo en la cabeza, ¿no?, que tenía, y me dice, ¿cómo no te voy a ayudar si me has salvado la vida? El mismo día otro compañero aparece con otro cicatriz, con otra cicatriz en la cara, y me dice, me caí en moto, me has ayudado en otro momento. Entonces aparecen así familia. Yo le agradezco. Tenemos en todos los prácticamente barrios la gente que agradece al Seguro de Salud Departamental, al CESA, ¿no? Porque el CESA les permitió a mucha gente vivir. Gente que no podía pagar 8,000 bolivianos por una cirugía de vesícula, ¿no?, de páncreas, de hernia. Le pagaba todo la gobernación. Recientemente alguien me decía, yo pagué 100 pesos. No sé en qué tema pagó, pero pagué 100 pesos. Todo me costó la cirugía 100 pesos. El resto, la factura lo pagaba la gobernación. O una señora que me dice, le dice a su marido, pare el carro, el motocar. Y le dice, ¿usted es don Lucho Flores? Yo soy, señora. Le digo, ¿va alcalde? Voy alcalde, señora. ¿No? Usted, gracias a usted, se operó mi hijo de hernia. Y porque usted le dio el seguro de salud del gobernador, del CESA, mi familia va a votar por usted. Entonces,
eso de que pareciera que, en algunas palabras de la Biblia, ¿no? Siembra, ¿no? Buena semilla y cosechará, ¿no? Entonces, es cierto. Ahora lo estoy sintiendo. La gente que está escuchando. El CESA departamental tiene que volver. Si no es de la mano del gobierno departamental, les puedo asegurar que va a volver de la mano del municipio. El municipio va a pagar el seguro de salud municipal, en este caso, de primer nivel y de segundo nivel. Y yo más bien quiero retar al futuro o futura gobernador, gobernadora, que implemente un seguro de tercer nivel. De toda la plata que tiene la gobernación, que está en 80 y tantos millones en este momento, al año, ¿no? Que gaste 2, 3 millones en salud de la gente que no tiene seguro, va a ayudar pues muchísimo. Va a ser Depende de la prioridad que le den. Imagínense que nuestro gobernador actual ha gastado creo que 15 millones regalando lo que son los freezer, cocina, a sus militantes, quiero decirle. Mire, Alejandro, le comentaré, yo aprobé la ley de emprendimiento en Pando. Pando Emprende, lo aprobé la ley. Yo creí que iba a ser electo gobernador, no se dio. Está bien, aceptamos. Pero el espíritu de la ley, ¿qué dice de Pando Emprende? Primero, se contrata personal para mejorar las capacidades de los emprendedores, sea de un restaurante, sea de una metalmecánica, sea de un peluquero. Se tiene que reforzar la formación. Eso dice para contratar personal. Una vez reforzado, que ya está funcionando el emprendimiento, la gobernación apoya con un recurso. No para el peluquero, un capitalcito, pero más comprando algunas cosas, ¿no? El peluquero para lavar su cabello, las tijeras, todo lo que necesita, incluyendo alquiler de unos meses, como es Brasil, promedio. Copiar de lo bueno de otros países también es interesante. Eso es bueno. Entonces, de esas dos formas se ayudaba. Entonces, lo que empezaron a hacer la ex vicegobernadora, después gobernadora, Terrazas, y lo hizo lo mismo el actual gobernador, que empezaron a hacer campaña con sus militantes de esa ley y empezaron a regalar freezer, heladera, cocina. Entonces, ¿qué pasó? En todas partes, todo cobija, pero recuerdo que me llamaron de Conquista. Existen fuera de Conquista unas emprendedoras que venden comida, pero esas no apoyaron políticamente al gobernador. Entonces habían otras operadoras políticas que no venden ni un chicle, que repartieron 10 cocinas, heladera, etc. ¿No? Entonces al día siguiente apareció el aviso en Facebook: se vende. En todas partes. Entonces, ¿a qué emprendedor ayudaron? A nadie. Y el sector de emprendedores en Cobija ahorita está siendo muy bueno y están creciendo también. Ahorita ya tienen ya se formalizaron, y hay una cámara de emprendedores. Entonces es un sector que puede ayudar mucho a la economía de Cobija, ¿no? Miren, en el tema de emprendimiento, yo tengo una propuesta muy buena, que he escuchado a algún candidato a gobernador que quiere implementar algo muy similar, pero no con la claridad. Porque ya la experiencia me lo dice. Yo he viajado a países europeos donde los municipios financian emprendedores y gobernadores también. He viajado aquí cerca nomás, Paraguay, Argentina, Brasil, invitado. Pero yo siempre curioso pido, cuando me invitan para algún tema, que me expliquen cómo está conformada la estructura económica y su desarrollo de un país. Entonces, por esto también le he propuesto en una ley al expresidente Arce, la ley de la riqueza, ¿no? Que implemente un banco de desarrollo correcto. Ya no cuando emprende, digamos, ¿no? O sea, o Bolivia Emprende, que es regalado, sino más bien un crédito, no como lo hace el Banco de Amazonia en Brasil, al 4 o 5% promedio. He madurado. A veces cuando lo reciben de regalo, igual lo venden, igual no lo reconocen. Como ya pasó muchas veces. Pero debería haber una fundación. Yo estoy proponiendo ahora que 3% de los recursos de la alcaldía, 2 millones de bolivianos, se vaya todos los años a una fundación. La fundación, bueno, es igual que ProMujer, es una fundación
que preste, pero no al 25% como lo hacen estas entidades financieras. Y es solidario. El que no paga, lo paga el vecino, ¿no es? Entonces que sea 5% con periodos de gracia, como son en otros países, para que el emprendedor tenga opciones de éxito. Entonces, si Dios quiere, vamos a implementar por primera vez en Bolivia un municipio, una fundación que ayude a los emprendedores, porque no todo es pega. Termina el tema de una función pública y de lo que va a vivir la familia. Entonces, esta forma va a ser para mejorar un emprendimiento que tengan, darle una opción económica para mejorar sus condiciones de infraestructura, su equipamiento, su servicio, ¿me entiende? Como hay en otros países. Entonces, estamos incluyendo en nuestro plan de gobierno la implementación de esta fundación para prestar, imagínense estos recursos, primero promedio a 100, pero va a ser una bola de nieve. Todos los años unos recursos para que se pueda financiar los emprendimientos en Cobija. Entonces, esto que le ofrecí en su momento a Luz Arce Catacora con los recursos del impuesto a la riqueza, como es Brasil. Brasil, el Banco de Amazonia y otros 2 bancos más lo financia el impuesto a la riqueza de Brasil, que tiene 60 años, ¿no? Entonces, esos recursos lo utilizan para ayudar al pequeño emprendedor, al mediano y al grande industrial, para 3 niveles, 1% de la plata, 1% de la plata, 1% de la plata, todos están incluidos. Pero el presidente Arce Catacora me decía en su momento, bueno, yo voy a disponer la plata como me dé la gana, me decía. Y si usted quiere o tiene otro proyecto, lárguese candidato a presidente. Aquí su proyecto no va. Pero mire, se equivocó él. Esto que yo le he planteado hace 5 años casi, lo hubiera levantado a la señora Arce Catacora, pero tenía intereses personales, ¿no? Ya no tuvimos más prácticamente ningún tipo de conversaciones ni relación porque era muy autoritario. Entonces creo que todo lo que se pueda copiar de fuera, que ha funcionado, es importante también para los bolivianos, ¿no? Y esa parte de los emprendedores... y hemos conversado con la Cámara de Emprendedores. Teníamos una reunión, no estaban en Cobija, estaban en Porvenir, lo hemos postergado, pero creo que será importante esta metodología de ayuda, ¿no?, económica para los emprendedores, que ya lo tenemos prácticamente diseñado, la norma y la ley. Entrando ya a la última parte, puntual, ¿cómo quisiera que lo recuerden si usted llega a la alcaldía a Luis Adolfo Flores? Mire, he estado en momentos difíciles también de alcalde, de gobernador, y definitivamente quisiera que me recuerden como, ya de gobernador quiero decir, en el campo me recuerdan como el que trajo la luz, el que trajo el agua, el que trajo las carreteras, ¿no? Así como lo recordamos los cobijeños a Mac Fernández cuando nos donó, recuerdo, motores de luz, ¿no? Sacó casi la totalidad de concejales. Entonces creo que eso de hacer una buena gestión, quisiera de alcalde que recuerden, aunque la memoria a veces es frágil, porque yo estoy recordando lo que hicimos de alcalde ahora, ¿no? Es que puso orden. O sea, si Dios quiere y el pueblo así lo decide, vamos a poner orden en la alcaldía, vamos a reestructurar el tema económico y vamos a encaminar para que otros jóvenes no lo manejen la alcaldía como si fuera propiedad de ellos, sino que tomen decisiones que sean para beneficio colectivo. No es ninguna institución de Bolivia, incluyendo la alcaldía, para que solamente algunos familiares, amigos o activistas políticos se beneficien. Tomamos el poder y es nuestro la alcaldía. No. Existen atrás decenas de miles de personas que necesitan calle, que necesitan servicios básicos en muchos barrios, que necesitan salud, que necesitan educación. Especialmente la gente, digamos, más humilde, la que menos le llegue el Estado. Esa es la función del alcalde, esa es la función del gobernador, ¿no? Entonces, por lo tanto, encaminar con normas, con normas para que no se desvíen en algún momento, ¿no?, creyendo que las instituciones son de propiedad particular o de grupo. Entonces, creo que puedo enseñar, creo que puedo ayudar con la experiencia que tengo para que el municipio no solamente se haga gestión estos 5 años, para que se encamine
y en los próximos 5 años, 4 gestiones promedio, se termine de asfaltar y se termine de proyectar las calles, las avenidas, las plazas en todo Cobija. Entonces debería acabarse, les soy sincero, entre 18 y 20 años, todo Cobija asfaltado, ¿no? Vamos a empezar, deberíamos empezar en la próxima gestión, si así lo quiere Dios, ¿no? Un poco la planificación y dejar para que otras autoridades, otros alcaldes puedan terminar el diseño, ¿no? Eso es lo que quisiera que recuerden, ¿no? A pesar de las dificultades de Cobija, a pesar de la creación de barrios con invasiones, creo que se puede hacer un gran diseño y quisiera hacerlo en los próximos años. Vamos a entrar a la última parte del podcast. Le voy a hacer 5 preguntas rápidas y las respuestas igual me las... ¿Orden o improvisación? Orden siempre. ¿Obras visibles o gestión silenciosa? Ambas. Obras visibles, pero la silenciosa también cambia la vida. Tiene que haber las dos. ¿Austeridad o inversión agresiva? Austeridad para llevar progreso. Sin austeridad, en algunos temas importantes no va a haber desarrollo y progreso. ¿Equipo técnico o equipo político? Equipo técnico. El alcalde tiene que tener un equipo técnico definitivamente, ¿no? Más allá del político. El político aparece con un buen resultado técnico. Yo siempre lo hice y ejemplo está, las obras. No me fijé en equipo político, nunca. Porque al terminar la gestión, la gente va a ver el éxito técnico y se va a sumar. En una palabra, ¿qué necesita hoy Cobija? Yo creo que Cobija necesita orden, reestructuración administrativa, económica, para llevarle resultado en las necesidades de la gente. Bueno, llegamos a la parte final del programa. Quiero agradecerle por haber participado en este episodio. Doctor Luis Adolfo Flores, candidato a la alcaldía de Cobija. Le agradezco por estar aquí y hasta una siguiente oportunidad que podamos tener para seguir charlando de política. Gracias, Alejandro. Bueno, mucho éxito en el podcast. El éxito de ustedes, los medios, va a ser también el éxito, por supuesto, del pueblo, en este caso de Cobija y de departamento, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias. Será hasta otra. Gracias.